Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. Derecho a Saber. Esta semana nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Luis Jesús Dorado Panameño, médico cirujano y especialista en nutrición clínica y obesidad, para hablarnos sobre la importancia de nuestra salud y en un tema sobre las causas, consecuencias y de factores de riesgo asociados a la obesidad. Bienvenido, doctor Dorado, a Derecho a Saber. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que estamos hablando de un tema crucial. Es correcto. Y en un momento crucial. Es correcto. Gracias por aceptar la invitación. La obesidad y el sobrepeso constituyen una grave crisis de salud pública en México. Hoy, más del 70% de los adultos presentan sobrepeso u obesidad, con una prevalencia de 38.3 de sobrepeso y 36.9 de obesidad, afectando en mayor proporción a los hombres en sobrepeso y a las mujeres en obesidad. Pero hoy tenemos el tema y estos medicamentos sobre el GLP-1 y la semaglutida y estos medicamentos que nos pueden ayudar. Doctor, para comenzar y entender mejor el tema, ¿cuáles considera que son las principales causas del aumento de la obesidad en México? Fíjate, qué interesante pregunta. Primero, agradecer mucho el espacio. Creo que siempre hay que darnos oportunidad de hablar de ciencia y no de hablar a veces de lo que escucho o lo que veo nada más en redes sin una validez científica. Hay que entender que la obesidad es una enfermedad y que esa enfermedad tiene diferentes causas. Entendamos que la obesidad tiene factores genéticos y bien identificados, sobre todo en México y Latinoamérica. Hay genes como el FTO, que es uno que se descubrió hace más o menos 10 años, 2026, ahora sí con ese trend. Con el trend de hace 10 años. Muy bien identificado, las causas hormonales, en el caso de las mujeres, síndrome ovario poliquístico, miomatosis uterina, enfermedades derivadas a la estimulación estrogénica, enfermedades relacionadas a veces a medicamentos, ¿no? Ciertos antidepresivos van a generar aumento de peso, factores obesogénicos que tienen que ver con salud pública incluso, ¿no? Donde tenemos dificultad para acceder a cambios en el estilo de vida, como el tipo de alimentación, ¿no? Yo puedo trabajar ahorita en este edificio muy bonito, pero afuera hay todo lo que pudiera gustarnos, pero no es de la mejor calidad, ¿no? El tipo de alimento, pero es la manera en que lo puedo conseguir, es la mayor facilidad, ¿no? Otro tipo, las políticas públicas en la industria alimentaria. Entonces, yo creo que es un problema bastante complejo, llegando a la pregunta, ¿cuáles son, por qué hemos venido teniendo este incremento en la obesidad? Bueno, pues porque cada vez hay demasiados factores que van influyendo a que la alimentación sea de cierta manera a veces hasta condicionada. Entonces muchas veces decimos la obesidad es problema del paciente, es que no tiene fuerza de voluntad, no tiene disciplina, no tiene este compromiso con él mismo, amor propio. No, yo creo que hay que entender qué pudiera estar sucediendo alrededor de esa persona, pero también entendiendo cómo está desde su biología el por qué puede presentar mayor riesgo a desarrollar una obesidad. La obesidad, recordemos que puede iniciar desde la célula adiposa, desde la célula del tejido graso, que puede tener ciertas diferencias y empezar a tener cambios para favorecer a que te dé más apetito. O puede favorecer a que se replique más. Entonces las causas son múltiples y van siendo cada vez mayores. Entonces nos encontramos en un reto grandísimo, ¿no? Claro, al final uno puede ser más propenso a este tipo de obesidad o de esta enfermedad que cualquier otro, ¿no? Depende de nuestra genética, porque no es fuerza de voluntad, también es tu cuerpo te está pidiendo comer más. Exactamente. Y no es como de que yo le voy a decir a mi cuerpo que no. Y hay que entender el por qué. Okay. Porque ese cuerpo me pide más. Ahí puede incluso ver esta parte neurobiológica o esta parte del eje intestino-cerebro muy comentado, ¿no? Entonces yo podría tener modificaciones de mi apetito y saciedad cuando tengo resistencia a la insulina. Mi hormona que me da la saciedad, que es la leptina, se encuentra inhibida. Y mi hormona que me da el apetito, que es la grelina, se encuentra estimulada. Entonces, ¿por qué me da hambre si acabo de comer? ¿O por qué tengo que estar picando en las tardes, noches? Me da una necesidad. Hay que entender el por qué viene ese apetito. No nada más es que
no puedo controlar, soy malo, no sé. O sea, muchas personas llegan a tener ese sentimiento incluso de culpa y caímos en un círculo de salud mental pues, que nos lleva a una depresión. Bien, doctor, y ahorita que estás hablando sobre la resistencia a la insulina, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Qué tanto lo escuchamos? Fíjate que vamos a ponerlo en esta condición. Nosotros tenemos una hormona que se encarga de regular la energía en cierta forma, que se llama insulina, porque es una hormona. Y tenemos la energía, que es la glucosa, que la obtenemos de todo lo que comemos, los alimentos, todo lo que ingresa a nuestro sistema. Y esta hormona es la que hace que el azúcar o la glucosa es la llave facilitadora para poder entrar a la célula de nuestro cuerpo y poder generar energía o que haga su trabajo. Cuando tenemos una resistencia, que el origen de esa resistencia a veces viene desde la célula adiposa, desde la célula grasa. O sea, todo está conectado. Todo está conectado, todas las hormonas están conectadas. Cuando esta célula grasa empieza a perder sus propiedades buenas, vamos a ponerlo así, empieza a perder una sustancia básica que se llama adiponectina. Voy a tratar de hablarlo en los términos más simples. Es como que lo que hace que la célula adiposa sea buena. Okay. Entonces, esta sustancia que se genera en el tejido adiposo va a hacer que sensibilicemos a la insulina, o sea, que la insulina haga mejor su trabajo. Pero cuando esta célula grasa pierde esa propiedad, ¿sí?, no hay quien facilite ese trabajo de la insulina. Entonces la insulina empieza a necesitar pues hacer una chamba mucho más difícil, más compleja, y entonces empieza a liberar mucha insulina, pensando que eso va a hacer que el azúcar pues entre más fácil o haga mejor su trabajo en controlarla. Entonces hay veces que no se controla. Entonces liberamos muchísima insulina y el azúcar no se controla o no hace bien su chamba y se empieza a acumular en el sistema. Esta resistencia a la insulina está como detectando que no está entrando bien a la célula. Así es. Y entonces hay un exceso de azúcar porque no entra a la célula. Bien. Pero a veces se origina, lo que quiero decir, origina desde la célula adiposa, desde la célula de la grasita. Y eso hace también que haya cambios en la regulación del apetito. Como hay mucho azúcar, puede ser que no me dé hambre en la mañana. Entonces muchos pacientes nos dicen, oye, es que no me da apetito en la mañana, pero como, y a lo mejor ese comer hace que la insulina todavía se libere más, baje ahora sí el azúcar y entonces me dé más hambre. Claro. Y se modifica también ese sistema del apetito y la saciedad. Pero la resistencia a la insulina no solamente es eso, a veces también conlleva factores relacionados como síndrome de ovario poliquístico en la mujer. Y yo te puedo decir actualmente muchos estudios, el hecho de que tú empieces a aumentar el perímetro de cintura, la grasa visceral, ya es un factor de riesgo para presentar resistencia a la insulina. Bien. Por esa simple razón. A veces no es que todos tengan que tener resistencia a la insulina con sobrepeso y obesidad, pero es un factor que hay que pensar que puede desencadenar el cambio en la conducta alimentaria y la facilidad de recuperar peso. Doctor, ¿y la resistencia a la insulina es antes o es un paso previo a la diabetes o cómo lo manejarías? Pues ¿Cómo lo explicarías? A veces decimos que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Okay. Yo digo que ahorita en las últimas investigaciones, en los últimos artículos y consensos en el mundo, hay uno que es el Lancet que salió en 2025, pues quisieron, más bien englobaron a la parte de la obesidad, es decir, obesidad preclínica y obesidad clínica. Preclínica es cuando empiezas a tener cambios. Clínica es cuando ya tienes una enfermedad como tal, ¿no? Entonces empieza a ver que empieza a fallar algo y acá ya falla. ¿Sí me explico? Entonces, si ya empieza a fallar algo en relación a la regulación del azúcar y ya falló es diabetes. Empieza a fallar algo es prediabetes. Prediabetes, resistencia a la insulina va unido. Es la antesala hacia desarrollar la diabetes. Por eso es importante entender que la enfermedad de la obesidad es una enfermedad que va a originar en su momento resistencia a la insulina y en su momento prediabetes y en su momento diabetes, porque es la historia de la enfermedad. Claro, porque empieza en el tejido adiposo. Exactamente. Pero yo pude haber tenido resistencia a la insulina sin obesidad. Como yo. ¿Verdad? Sí. Y eso se manifiesta en temas hormonales. O sea, ¿qué es lo importante de esto sin profundizar tanto en la fisiología de las enfermedades? La fisiopatología es
entender que hay causas y que si no encontramos específicamente la causa, pues vamos a estar condenados a repetir el proceso y desarrollar algo, porque no lo evitamos. No nada más es deja de comer y ponte a correr 6 kilómetros. ¿Sí? No. Entonces ahora vemos el reto, regresando a la pregunta inicial, ¿por qué hay tanto incremento? Porque a veces ni siquiera lo diagnosticamos porque no lo vemos como una enfermedad, lo vemos como una condición del paciente de que tiene que comer mejor y hacer ejercicio. Sí, claro, es importante, pero ¿por qué no lo está logrando? Claro. Esa es la pregunta importante. Ahora, en el mundo, bueno, pues estamos entendiendo en países de primer mundo cómo es la obesidad, pero en países en desarrollo que estamos en este tema, pues todavía no entendemos a la obesidad al 100% como enfermedad. Sí está ya descrita y catalogada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud apenas el año pasado, ¿no? Okay. Y ahora ya reconoce a los medicamentos GLP-1, que vamos a hablar en su momento, como el tratamiento. Pero todavía nos falta como cultura, como población, entender y concientizarnos de la obesidad y el sobrepeso como enfermedad, no como condición. Y desafortunadamente tenemos demasiada información y la información, si no la utilizamos con inteligencia, pues caemos en desinformación, ¿no? Claro, por eso creamos este espacio para combatir la desinformación y traer este tipo de invitados a que nos expliquen realmente sobre los estudios, sobre la ciencia en esta parte. Ya lo mencionabas, doctor Dorado, estos productos GLP-1, GLP-1, la semaglutida que viene a revolucionar esta parte del sobrepeso, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo usamos como una herramienta? Fíjate que estos tipos de medicamentos análogos de GLP-1, vamos a ponerlo así, el GLP-1 es un péptido, parte de una hormona que producimos todos tenemos. Nada más que nuestro GLP-1, dependiendo cada paciente, funciona diferente o dura cierto tiempo. Entonces, cuando tenemos cierta enfermedad como sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, ese GLP-1 puede disminuirse y durar nada. ¿Cuál es la función? Bueno, entre las muchas funciones que tiene es darnos saciedad, decirle al cerebro, oye, esta cuata ya está comiendo, manda la señal de saciedad para que pues, ya tengamos esta parte de parar. También estimula la liberación de insulina para que la insulina haga bien su chamba con la glucosa y haya energía en la célula, o sea, participa en muchas funciones. Hace más o menos, yo te puedo decir, 20 años, sí, o 15 años, inicia el primer análogo de GLP-1 con liraglutida, que en su momento se llamó Victoza en México, ¿sí? Que fue un medicamento que se inició para el tratamiento de la diabetes. Ojo, ¿por qué para la diabetes? Bueno, porque mejora esta liberación de insulina, ¿no? Para que la insulina haga bien su chamba, la glucosa entre la célula tenga energía y no tengamos estos excesos de azúcar volando por todos lados, ¿no? Pero también se veía este efecto al ser un clon, vamos a ponerlo así, una copia de este GLP-1 que todos tenemos. Okay. Entonces va a reforzar esta función de saciedad. Entonces, si me da saciedad, como menos. Si como menos y mejoro mi liberación de insulina y mejoro mi glucosa, bueno, va a mejorar en cierta forma mi metabolismo, ¿no? Voy a empezar a tener una pérdida de peso. Porque empiezo a comer menos porque me da una saciedad temprana, ¿sí? Es un medicamento que hace que el vaciamiento del estómago sea lento. Esa es como que la primera función. Y entonces, los cuates que descubrieron esta liraglutida y dulaglutida, después en su momento, que son lo mismo, voy a decir marcas, Victoza y Trulicity, ¿sí? De laboratorios diferentes, Novo Nordisk y Lilly. Entonces, viene un efecto positivo en la pérdida de peso. Pero la pérdida de peso genera mejoría en los niveles de azúcar o de glucosa en los pacientes y empiezan a ver que, bueno, pues el comer menos, el mejorar, el tener una pérdida de peso constante y sostenida, revierte factores de problemas cardiovasculares, problemas metabólicos como la diabetes y protección renal. O sea, al final, ¿este medicamento sí inicia como un estudio de la diabetes? Inició prescrito e indicado para personas con diabetes. Bien. Pero ¿cuál fue el efecto? No porque fuera insulina, ojo, no es insulina. Es una copia de una molécula que todos tenemos. Ya. ¿Ves? O sea, nada más agarraron y copiaron esa molécula y esa molécula que me da saciedad y regula mi insulina y mi glucosa en cierta forma,
pues va a reforzar la función, es una copia. Entonces, al ponerlo y ver que la pérdida de peso, esto es muy importante, mejora las cifras de glucosa, bueno, pues fue un éxito. Claro, por lo que explicabas al inicio, porque está a ese tejido adiposo, ¿no? También, está ligado a esa también parte. va dedicado a mejorar esa liberación de insulina y mejorar la respuesta del tejido adiposo. Ok, ya que entramos a esta parte del GLP-1, estamos hablando con el doctor Luis Jesús Dorado, el doctor Dorado, especialista en nutrición clínica y obesidad. Ya que una persona, primero, antes de entrar a la pregunta estrella que todo el mundo me pidió que te hiciera, Sí. pero ¿cuánto tiempo o de qué depende? ¿Qué tipo de...? Hay muchas, ya tenemos Wegovy, pero tenemos Mounjaro, pero tenemos Ozempic. Uno, ¿cuáles son ¿es lo mismo y solamente cambió el laboratorio? Y dos, ¿qué características o para qué, ya una vez que se salió de este estudio de la diabetes, para qué personas está destinado el GLP-1? Qué excelente pregunta, porque va relacionada a la anterior. Entonces, hablábamos de que iniciamos con liraglutida y dulaglutida, que son las moléculas de primera generación, vamos a ponerlo así, lo primero que se hizo. Y luego vienen estas moléculas ya indicadas en obesidad. La liraglutida, ¿no? Porque en su inicio Victoza, que es liraglutida igual, es lo mismo, Saxenda, que es liraglutida, pero a dosis ya de pérdida de peso. Y luego viene semaglutida, que es la liberación, o la segunda línea de la liraglutida, donde ya vemos un efecto más evidente en el porcentaje de pérdida de peso. Con liraglutida veíamos un porcentaje de pérdida del 10 hasta el 13% de peso, del peso corporal total de un paciente, ¿no? Si pesaba 100 kilos, bueno, pues veíamos que perdía 13 kilos. Con semaglutida, los estudios revelaron, bueno, va a haber una pérdida superior al 17%, ¿no? Entonces, si pesaba 100 kilos, podía perder 17 kilos. Luego de en el mismo lapso de tiempo, en las investigaciones de los estudios clínicos y de farmacovigilancia, porque esto es muy importante, es que ese medicamento a la larga me va a hacer daño. No, a ver, todos los medicamentos pasan por un estudio de farmacovigilancia, donde se vigilan los síntomas, los riesgos y posibles efectos secundarios que pudiera tener en un paciente a largo plazo. Entonces, esos estudios ya tienen 10 años en evidencia científica. Entonces, no lo olvidemos. Y en esos 10 años no pasó ningún riesgo. Y entonces, de esa misma molécula, que es análogo de GLP-1, están 2 o 3, vamos a ponerlo así. Liraglutida, que era Victoza, Saxenda, que ya estaba en dosis más alta, que era lo mismo que Victoza, semaglutida, que es Ozempic, en su primera presentación, que era indicado a pacientes con diabetes y obesidad, pero no estaba indicado en solo diabetes, hasta que llega Wegovy, que es lo mismo que Ozempic, semaglutida a dosis más altas, donde se observa en esas dosis más altas pérdidas de peso superiores al 17%. Y en esta última generación viene Mounjaro o tirzepatide. Tirzepatide ya es una modificación o una mejora en estas moléculas porque ya son 2 análogos. Esto quiere decir que trabajan no solo en esta saciedad GLP-1, sino en un GIP, que es en una respuesta todavía mayor en la regulación insulina versus glucosa. Entonces tenemos un efecto doble y el porcentaje de pérdida de peso supera el 20%. Yo estuve el año pasado en Málaga, en el Congreso Europeo de Obesidad, donde se presenta un estudio donde ponen a evaluar a pacientes que se les dio semaglutida, Ozempic, Wegovy, y se les da tirzepatida, Mounjaro, para ver cuál es más eficaz y seguro. Porque esa es una pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Sí. Bueno, no es lo que diga el doctor Dorado, es lo que dice la ciencia. Y entonces en este estudio pues, los ponen a competir en la Cleveland Clinic, ¿no? Y vemos que hay mayor eficacia y seguridad por un 11% en tirzepatide. Entonces la pérdida de peso es superior al 20%, pero menos efectos secundarios. Claro. Que van relacionados estos efectos secundarios a gastrointestinales. Nada tiene que ver con que me voy a quedar ciego, con que me va a dar cáncer de páncreas, cáncer de tiroides. No. Una cuata muy inteligente en el Obesity Week del año pasado, en octubre, en Atlanta,
que se puso a revisar todos los casos que pudieran haber tenido una relación con este tipo de fenómenos o de efectos secundarios para ver si realmente había algo directamente, oye, que si causan una enfermedad, ¿no? No hay nada, no hay una evidencia clínica o científica clara que pudiera tener una relación con efectos secundarios que hemos escuchado por ahí, que te vas a quedar ciego, que te va a dar que no, para nada. Hay contraindicaciones, sí, y son muy claras. Pacientes que hayan tenido cierto historial de cáncer de tiroides, hay que tener cuidado. 2, pacientes que estén presentando un cuadro de pancreatitis, obviamente, ¿no? Un paciente alcohólico puede presentar pancreatitis. Problemas gastrointestinales severos. ¿Por qué? Porque es un medicamento que va a generar un tránsito lento, un vaciamiento gástrico lento. Si yo tengo una úlcera gástrica, si tengo algún problema de reflujo importante como una úlcera, como una hernia yatal, bueno, pues hay que tener cuidado. Claro. Entonces, mucha gente hace la automedicación y entonces en la automedicación es donde vemos los problemas más comunes que empiezan a hablar mal del fármaco. Una gran herramienta le está quitando al paciente o le está dando más bien una expectativa de vida mayor. Claro. De lo que pudiera tener un efecto secundario. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero de a eso que ponga en riesgo tu vida, no, al contrario, estamos mejorando la calidad de vida. Bien, estamos hablando con el doctor Dorado, especialista en nutrición clínica y obesidad. Doctor, ¿cómo es las personas que nos están escuchando, a nuestra audiencia? Tiene que ir de la mano, hablando sobre la automedicación, tiene que ir de la mano de un especialista, ¿cierto? Las dosis no te puedes automedicar. Este es un medicamento no automedicable, ¿cierto? Hablar sobre esta parte porque creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. Yo iniciaría contestando. Yo sé que está mal contestar una pregunta con otra pregunta, pero es una pregunta que voy a tirar al aire. ¿Por qué la gente se automedica? Claro. Yo creo que la gente se automedica porque la manera de ver la obesidad como una condición incluso estética o incluso de señalamiento llega a ser un factor importante. Entonces, muchas veces esta necesidad de verte bien, sentirte bien, y está bien, ¿no? Pues llega a que tú recurras a ciertas cosas, ¿no? Yo en ciertos momentos escuché en algún momento gente que se amarraba o se ponía mallas en la lengua, dietas totalmente extremas de irnos a tomar solamente sirope o ciertas cosas, o sea, pero por esta necesidad, ¿no? Que viene también desde este contexto de la hegemonía de los cuerpos, de cuál es el cuerpo perfecto, la belleza y todo. Entonces, eso me llega a tomar a veces decisiones no lo más adecuadas. Y entonces yo creo que mucha gente, entendiendo ese punto, llega a automedicarse por eso. Okay. Por querer encontrar esa mejora de imagen para no sentirse juzgado, porque también el hecho de vivir con obesidad es vivir juzgado, ¿no? Y el hecho de vivir con bajo peso es vivir juzgado. El hecho de ahora de estar en un tratamiento es vivir juzgado. Y entonces, oye, todo mundo tiene el derecho de hablar sobre tu cuerpo, está cañón. Y todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Y pero todo el mundo ahora tenemos la verdad. No, es que tú, no, para nada. Yo creo que hemos caído también en una parte donde el estigma hacia el peso es un punto que enferma de depresión, de ansiedad, de alteraciones en la imagen corporal, muchísimo. Entonces, yo creo que eso es un factor importante que no estamos viendo y por eso mucha gente también recurre a esto, a automedicarse y a escondidas y a hacerlo sin un seguimiento, y eso también lo hacen muchos adolescentes, ¿no? Ahora, y bueno, pues caemos en esa parte. Pero ¿cuál es el gran riesgo? ¿De tener efectos secundarios que te pueden llevar a una complicación? Sí es cierto, por supuesto. Que pudieras llegar a tener reganancia de peso, es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hace una semana ciertos estudios detectaron que si yo suspendo el medicamento, regano en un 60-70% lo perdido y de manera rápida. Y no es que mi metabolismo lo alteré, no. No estoy entendiendo que la obesidad es una enfermedad, que si no logro remitirla al 100% con un objetivo claro, voy a reganarlo. Y que el medicamento no se usa para llegar a la boda. Está bien llegar a la boda, con ese vestido, con ese cuerpo, con ese traje, porque hoy hablamos de hombres también, ¿no? O sea, todo tiene que ver, y más sobre todo esta parte de salud, ¿no? Está bien. Pero entender que yo necesito ver a la obesidad o al sobrepeso como algo a largo plazo.
Claro. Al final, esta parte de el rebote, que es la pregunta que tanto quieren, como ya lo bajé, pero al final tienes que seguir con muchas otras instrucciones más allá de esta herramienta, ¿no? Entonces si quieres evitar la reganancia de peso, tendrías que tomar esto como una enfermedad en serio. Pero ¿qué también tendrías que hacer? Yo creo que es una extraordinaria pregunta, porque decías, bueno, es que yo tengo 3, 4 kilos de sobrepeso. Me descuidé un poquito en diciembre, le metí al alcohol, fiesta y todo lo que tú quieras, está bien. ¿Me es fácil retomar mi estilo de vida? Perfecto, adelante, no necesitas alguna situación. ¿O sabes qué me está costando trabajo? Bueno, pues vamos a hacer. Pero yo creo que hay que indicar el medicamento con inteligencia. Muchas veces yo digo, y lo digo abiertamente, o sea, cualquiera puede prescribir un fármaco para obesidad, pero hay que hacerlo de manera inteligente. O sea, no cualquiera llega a que tu paciente no regane peso. Entonces, yo creo que cada paciente es diferente, hay que individualizar el paciente. O sea, claro. Por eso es importante verlo a veces en equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, nutriólogo, psicólogo, médico, incluso a veces ginecólogo, a veces en su momento psiquiatra, a veces en su momento endocrino. O sea, vaya, a veces tiene que ser complejo, visto de diferentes maneras. Pero eso va a garantizar que no reganes peso. O sea, yo creo que la clave es que lo hagamos con un objetivo e individualizado. Entonces, eso no lo va a hacer si lo haces porque la tía, la hermana, el primo, el cuñado lo está haciendo y no lo haces con vigilancia médica. Claro, es fundamental que la ciudadanía lo haga con vigilancia médica, ¿cierto? Totalmente. No cualquiera puede prescribir esto. O sea, ya, porque ya ahorita yo estoy viendo que coaches deportivos te pueden decir, yo te doy tu tratamiento, ¿no? O sea, un poco informar. Me da mucha risa porque al final veo que todo el mundo ya es experto ahora en GLP-1, ¿no? Ves y dices, esta es la dieta del GLP-1, esta es los horarios más indicados para el GLP-1. No caigamos en esas cosas. Yo creo que hay que entender que todo debe ir de la mano con un especialista médico. O sea, pidan cédulas, pidan certificaciones de especialidad, fíjense que tengan un equipo multidisciplinario, porque eso va a ser la base para que tú logres un objetivo y no reganes peso. Y puedas dejar el medicamento, sí, pero con inteligencia. Y no es de la misma manera que todos, hay que individualizarlo. Eso es muy importante saberlo. No todos lo van a dejar de la misma manera. Ok, entonces es tratamiento médico, o sea, escribir... investigar que esté con una cédula médica y... Puede integrar por lo menos con un equipo multidisciplinario. Exacto, un equipo multidisciplinario, pero quiero también que nos digas, ya, independientemente de que tú seguiste Mounjaro, Wegovy, cualquier otro tipo de medicamento para acompañar a la obesidad, no puedes dejar ciertos hábitos, ¿cierto? O sea, al final todos ellos tienen que tener algo en común, que es... ¿cuáles? Pues mira, yo creo que has dado el clavo en relación a la pregunta también anterior, ¿no? O sea, ¿cómo dejo el medicamento? Es que también depende de si encontramos las causas o no. O sea, si yo busqué y encontré, sabes que es un comedor nocturno y ese comedor nocturno es porque tiene TDA, bueno. Oye, es que encontré que es una paciente que vive con resistencia a la insulina porque tiene síndrome ovario poliquístico. Bueno, la pérdida de peso mejoró el síndrome ovario poliquístico, el síndrome ovario poliquístico mejoró la resistencia a la insulina y bueno, ahí vamos, pero está latente. Lo remito al 100%, depende de cada paciente. A veces el objetivo sería llegar a tener más músculo que grasa y eso vigilando. ¿Ves? Claro. ¿Sabes qué? Pues es un paciente que tuvo una pérdida emocional, una pérdida importante en su vida y entonces fue un comedor emocional. Ahí a veces entran otros fenotipos de la obesidad, que también es importante. Si quieres, luego lo hablamos porque es un tema muy padrísimo, sí. Donde hablamos de cerebro hambriento, hambre emocional, intestino hambriento y un quemador lento. O sea, creo que si yo encuentro la causa bien, y eso no lo voy a encontrar porque vi el tutorial de una coach de nutrición, que no voy a decir los nombres, tengo respeto con toda esta gente, pero al final del día son un cáncer para el gremio médico, lo tengo que decir de esa forma, porque al final desinforman. Y todo este contexto de romantizar a la obesidad, no, tampoco romantizamos a la obesidad, pero tampoco vemos a la obesidad como algo normal. No es algo normal, es una enfermedad que requiere un tratamiento y un manejo.
Entonces creo que es demasiado complejo a veces, pero lo importante es encontrar la causa. Y a veces esa causa para tratarla lleva un tiempo. Si es terapia, si es con un psiquiatra, si es con un endocrinólogo, si es con un ginecólogo, puede ser el mismo tema de medicamentos, pueden ser causales de obesidad, pero a lo mejor el medicamento lo necesito. Claro, no es como que pueda dejar ese medicamento. Sí, un reumatólogo, una Sí. enfermedad reumatológica, una enfermedad autoinmune que requiere corticosteroides, pero hay que vigilarlos, ¿no? Entonces creo que es demasiado complejo, ¿no? O sea, ahora tú decías, ¿quién lo prescribe? También lo prescriben todos los médicos especialistas también, a veces el ginecólogo, a veces el cardiólogo, a veces el internista, pero a ver, hay que hacerlo con un objetivo, que en este caso, pues es mejorar el entorno que pudiera ser factor en el paciente. Doctor Dorado, ¿y hay un límite para usar estos medicamentos? Yo ¿O creo depende que del paciente? depende del paciente. Ahora, en niños no. Ahora, hay estudios científicos muy bien hechos, se llama Scales Teens, así se llama, no lo digo yo, lo dice la ciencia. A veces Exacto. nunca creamos en lo que escuchamos al 100%, siempre vayámonos a referencias científicas. Y entonces, este Scales Teens es el uso de liraglutida, que era Saxenda o Victoza, en niños a partir de los 12 años. ¿Sí? Porque ya vamos a ver el incremento en la obesidad infantil. Hoy, el 4 de marzo, esperamos vernos para esa fecha y hablar del Día Mundial de la Obesidad. Bien. Uno de los grandes retos de esas fechas es dar a conocer que la obesidad infantil nos está alcanzando. 1 de cada 5 niños tiene obesidad en el mundo. Y el riesgo no es a veces el niño ni los papás, es el entorno alimentario. Claro. O sea, la alimentación es un derecho universal que debe ser llevado con dignidad. Y a veces ni siquiera nos alimentamos con dignidad. El que tú estés a veces con 10 minutos para comer es dignidad, Claro. no es un derecho digno. Entonces, creo que hay que entender también esta parte, cómo es este planteamiento de la alimentación en general. Es un todo. O sea, es Es lo que quiero entender, es un todo, exactamente. Finalmente, doctor Dorado, ¿qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia sobre la importancia de la prevención, el cuidado de la salud, el atenderse con un médico? ¿Qué le dirías a toda esta audiencia que te está escuchando? Mira, yo creo que primero, yo siempre les digo a mis pacientes o a la gente, o cuando tenemos la oportunidad de hablar en un foro, es, primero ve cómo estás tú. En un caso de obesidad o sobrepeso o mejorar tu salud, a ver, lo primero que a veces haces, me duele la cabeza, pues dame un medicamento, un analgésico para el dolor de cabeza. No, o sea, lo que tenemos que hacer es, ¿por qué me duele la cabeza? Ya tomé agua, ya dormí bien, estoy bien en mi relación emocional con los demás. Creo que a veces lo importante es entender cómo estamos. Tomo agua, duermo bien, mi alimentación es equilibrada, mis relaciones personales son buenas, veo a mis amigos, veo a mis familiares. Estoy bien con Dios, con Buda, con el entorno, con el universo, con la cuestión que yo profese. O sea, eso se llama plenitud. Y hay veces que ni siquiera, es que me siento cansado, entonces voy a ir a ver al médico. Pero a ver, primero hay que entender lo básico. Ese es mi primer mensaje. Hazte este autoanálisis. ¿Cuánta agua tomas? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo comes? ¿Cuál es tu relación con los demás? ¿Y cómo está con esa parte que te gusta, esta parte espiritual, si lo quieres ver así? 2, la obesidad es una enfermedad y tiene causas. Si empiezas a notar que el saco ya no te queda, el cinturón te aprieta más, algo está sucediendo. Que no puedas controlar el apetito no es fuerza de voluntad, no es flojera, es algo está sucediendo en mi cuerpo que interviene con mi regulación del apetito. Pero tampoco es de que yo no haga nada, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Tú tienes que tomar la decisión en acudir con un especialista, un nutriólogo, para que te pueda educar a nutrir, no para darte una dieta, educarte a nutrir y comer de todo equilibradamente, o con un médico para mejorar tu estado de salud. No le tengas miedo a ir con un médico, porque muchas veces es que no quiero que me digan que estoy enfermo. A veces la salud preventiva es la más barata. Y por último, o sea, entender que la obesidad puede ser una enfermedad que puedes tener que llevar un tratamiento para toda la vida. Muchos médicos no lo dicen, pero es para toda la vida. ¿Por qué? Porque hay una genética, hay un metabolismo adaptativo, hay un metabolismo evolutivo que puede hacer que tengas que llevar una vigilancia. Pero esto tampoco significa que siempre esté con medicamento. Creo que esta es la respuesta a todas las preguntas. Creo que todos ven estos medicamentos como una salida fácil y no están viendo que es
una vez alcanzado el objetivo, continúa. Continúa, pero esto continúa si es que identifiqué o no. Claro. Si resolví o no, si mejoré o no, es complejo. Y a veces hay pacientes que dicen, bueno, es que yo solo perdí 6 kilos, está bien, pero llevas 1 año y medio o 1 año. Claro. Sí. Entonces, no es fácil. No es diferente. La salud preventiva es la más barata. Doctor Dorado, ¿dónde te encontramos? Pues en mis redes sociales, doctor.dorado oficial, estoy ahí en Instagram, ahí tengo también mi canal de YouTube, TikTok y todo. Ahí estoy en mis redes. Trabajo como director médico en medicina metabólica con un gran equipo que tenemos ahí y bueno, pues estoy siempre para servirles. Muchísimas gracias, doctor Dorado, por venir a Derecho a Saber. Muchas gracias por la invitación. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora de audiencia del canal Congreso. Agradezco a la producción, a Raúl, a Sergio y también a Jennifer, Mariana y Charlie. Recuerda, tienes derecho a informarte, a expresarte y a exigir contenidos de calidad. Síguenos en Derecho a Saber, tu podcast, y nos vemos a la que sigue. Derecho a saber.